Es Dios, y venimos ante ti reconociendo que nada podemos hacer sin ti. Reconocemos que tú nos das el aliento de vida, nos das la oportunidad de venir al trono de la gracia a recibir oportuno socorro, Señor. Necesitamos ponernos a cuentas contigo todos los días, pues pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor, y suplicamos y rogamos, Señor, que obres en la vida de esas personas que no te conocen en todo el mundo, Señor. Clamamos, rogamos por los enfermos en todo el mundo. Está muy radical, muy fuerte lo que está sucediendo, Señor, en todo el mundo. Estas personas están muriendo sin conocerte, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, por todos los enfermos del mundo y por todos los doctores, enfermeras, camilleros y toda la gente que trabaja en ese lugar, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Que ellos puedan escuchar el Evangelio, que ellos puedan, si no personalmente, a través de las redes sociales, que ellos puedan conocerte y tener un encuentro contigo, Señor, a través de los mensajes del Evangelio de salvación, Señor. Solo tú, Señor, puedes cambiar las vidas, solo tú puedes tocar esos corazones, Señor, y cambiarlos. Y solo tú, Señor, puedes mover todo para que ese Evangelio llegue a ellos. Suplicamos, rogamos, Señor, que ellos te conozcan porque no están, Señor, libres de morir igual. Y sabemos que hay un pecado, Señor, en el ser humano desde el nacimiento. Hay un pecado desde Adán, Señor, que heredamos, y ese pecado nos impide, Señor, tener una relación contigo, nos impide, Señor, ir al cielo, y el único que pudo realmente pagar por todos nuestros pecados fue Cristo, Señor, en la cruz del Calvario. Reconocemos que solo por Él y a través de Él podemos llegar a ti, llegar al cielo, Señor. Suplicamos que obres en la vida de esas personas que no te conocen, Señor, y que ellos puedan conocerte en la vida de las personas que ya te conocen también, Señor, para que podamos dar ese mensaje. Úsanos como herramientas para que podamos dar ese mensaje a estas personas, Señor, que es urgente y necesario para ser salvados, Señor, de la condenación eterna. Te pedimos, Señor, que en esta tarde noche tú obres en la vida de las personas que van a escuchar, tanto la congregación como las personas que siguen las prédicas y las enseñanzas de Casa sobre la Roca, Señor. Obra en ellos, dales, Señor, esa necesidad, esa sed de buscar tu reino y tu justicia, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es martes, un jueves de oración, y hoy vamos a dar una prédica como siempre. A las 9 de la noche nos ponemos en sintonía para orar. Las peticiones de oración se las mando de manera personal por el WhatsApp. Y persona que no pertenezca a Casa sobre la Roca, si gusta participar de la oración en su casa, le puedo mandar las peticiones y desde su hogar orar, porque pues es importante que estemos en ese mismo sentir, orando por las peticiones del mundo, de lo que está sucediendo en el mundo, que son peticiones que se oran, que el Señor pone en nuestro corazón para poder interceder por ello. Hoy vamos a tocar el tema del Padre Nuestro. El tema así se llama, el Padre Nuestro. Es importante pues conocer qué es el Padre Nuestro, ¿no? Porque muchas personas hacen oración sin saber qué significa, sin saber a quién se están dirigiendo. No saben que muy seguido pues se dirigen de alguna manera errónea, tal vez pensando que es a Dios y no es a Dios, son dioses falsos. Pues esto viene de acuerdo a lo que pues Dios dice en su palabra, ¿no? Dios nos muestra cuando estamos orando a Dios o cuando estamos orando a otras cosas que no son Dios. La palabra oración no es hablar para motivarnos o para que otros se motiven, tampoco es para influenciar o ser influenciados cuando se hace la oración. No es para tampoco persuadir a Dios o persuadir a los que están escuchando, porque eso sería una oratoria, ¿no? Pero es totalmente secular, ¿no? En cambio, la palabra orar significa que hablas con Dios y que es marcada por la fe. ¿Y cómo es eso? Pues oras porque sabes que Dios existe y crees que Dios existe y que puedes ser un galardonador por buscarlo, ¿ok? Entonces, orar nos lleva a tener un respeto supremo y divino, aunque el Señor Jesucristo haya abierto la oportunidad de poder venir en oración al trono de la gracia sin necesidad de intercesores,
no significa que no respetemos supremamente, que no tengamos temor reverente a Dios. Tenemos que orar correctamente con temor reverente. El orar es un tema muy, muy importante que debe ser enseñado correctamente en todas las congregaciones, porque muchas personas pueden estar cayendo en el error. ¿Cuál error? El error de ofender a Dios, el error de estar en desorden, el error de buscar a Dios correctamente y en vez de adorar a Dios, estemos cayendo en otra cosa. Ese error es importante mostrarlo, porque nosotros debemos ser unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces muchos, sin darse cuenta, oran erróneamente con una actitud equivocada, o con una mala dirección, o con una mala intención o motivación, y muchas cosas más que pueden estar sucediendo en esa oración que estás haciendo supuestamente a Dios. ¿Okay? Entonces la oración debe tener el enfoque correcto, la intención correcta, que es el derramar genuinamente el corazón ante Dios. En los tiempos del Señor Jesús, la oración a Dios frecuentemente se enseñaba y se hacía incorrectamente. Algunos que dicen que todo lo que importa es hablarle, eso es correcto, pero les falta decirles primero quién es Dios, o sea, conocer a Dios para que cuando hables y te dirijas a Él, pues sea digno, con esa dignidad que el Señor es digno de recibir realmente tu oración con temor reverente, que estés derramando tu corazón a Él y que sea adorado y honrado. Hoy veremos que los mismos discípulos le habían pedido al Señor Jesús que les enseñara a orar. Y este es el primer paso que debemos hacer. Pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos enseñe a través de su palabra, fíjense, a través de su palabra, a cómo debemos orar a Dios correctamente, porque a Dios le importa el cómo nos dirigimos a Él. La humildad, el respeto, la motivación, todo esto es importante para Dios. No se trata de solo repetir frases sin haber salido de ti, dentro de ti. Erróneamente la mayoría sigue oraciones escritas, oraciones que se publican. Por ejemplo, ponen copia y pega esta oración y seremos muchos orando para que esta pandemia se detenga. Otros dicen, pega esta oración y repítela y verás que se te dará algo. Y esto es una mala enseñanza, no es correcta. Dios no va a escuchar estas oraciones, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. A Dios no lo podemos buscar en oración, por decir, por medio de esas oraciones escritas, por medio del Facebook. Dios no tiene Facebook. Dios no se amolda al mundo. Tus oraciones o comentarios que haces para Dios, pues lamentablemente no son para Dios, sino que son para el ser humano. ¿Okay? Cuando pones esas cosas, realmente no están siendo para Dios. Entonces no caigas en engañarte ni quieras aparentar algo que no es. Las reflexiones, enseñanzas y prédicas, pues sirven para buscar a Dios correctamente. Se ponen en el Facebook, pero para que tú aprendas a buscar a Dios correctamente. No es algo que tengas que seguir igualito a como está escrito una oración. No, la oración tiene que salir del corazón. Entonces no lo que publicas sin una dirección bíblica, Dios va a escuchar esto, ¿no? La oración debe salir de ti y es entre tú y Dios. No tiene que saber otro que estás orando a Dios. Debe salir de tu corazón con una actitud y motivación correcta, con dependencia y necesidad de ir a los brazos del Señor, como lo hacías o como lo haces con tu Padre terrenal. Pero aún con más respeto y derramando el corazón. Aunque no lo crean, la oración requiere disciplina, una disciplina espiritual. De hecho, el tema que vamos a ver en la cita que vamos a ver, pues está en Mateo 6. Y el Señor Jesús en Mateo 6 trata con 3 disciplinas en áreas diferentes. Primero, la de dar. Segundo, la de la oración. Y tercero, la del ayuno. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en una, que es la oración correcta. Esto no es hacerlo difícil, solo tenemos que aprender de quién, del mismo Señor Jesús, a orar. No aprender del mundo, sino de su ejemplo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, si me puedes acompañar al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante.
El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces acá el Señor no está enseñando una oración repetitiva como nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. No está haciendo esto. El Señor nos está enseñando un modelo de oración que hay que desmenuzar. No es una oración repetitiva. Nos enseña cómo debemos hacerla, recordando a quién nos estamos dirigiendo, qué le agrada o cómo le agrada. Nos enseña que debe estar todo dentro de su voluntad. Recuerden que el Señor Jesús vino a hacer lo que le fue enviado y no hablar lo que él quería hablar, sino lo que se le mandó a hablar. Entre todo lo que se le mandó a hablar, que es la palabra completa, está la oración, el enfoque a la oración. Entonces, el tema general de Mateo 6 dijimos que es sobre dar, sobre orar y ayunar, y se enfoca en una advertencia con respecto a no caer a la hipocresía. Así que la oración, que es el tema en el cual nos vamos a enfocar, pues nos muestra que tenemos que seguir la advertencia de no hacerlo de una manera equivocada para no caer en una oración hipócrita. Es muy importante. En el primer siglo, la palabra hipócrita se usaba para describir a un actor en el escenario, alguien que fingía ser otra persona y que recibía aplausos del público. El actor lo hacía con la siguiente motivación o con la intención de recibir pago y alabanza, porque le gustaba recibir gloria. Y esto es lo que el Señor Jesús opinaba de los fariseos. El Señor veía que eran falsos religiosos, que actuaban para la gente, pero el Señor Jesús no lo engañaban. Por eso el Señor tenía esta preocupación por sus discípulos, y por eso les advierte a no caer en esa misma hipocresía, a no caer en una oración a Dios que es desagradable, que es hipócrita, que el Señor no la escucha. Esta hipocresía nos señala cómo son este tipo de personas que no son agradables a Dios. Es una enseñanza también para nosotros, no solo era para sus discípulos. Si nosotros oramos de la misma manera, es un hecho que nuestras oraciones serán solo palabras en vano, sin efecto, porque no van a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque no son agradables a Dios y Dios detesta este tipo de oración. Allá dice que ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, que para ser vistos de los hombres. Decía, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, decía el Señor, ¿no? Estamos viendo que estos religiosos y estudiosos de la palabra pues hacían cosas que no eran reales para Dios. Eran con toda la intención de impactar a las personas para recibir alabanza de ellas, para ser vistos, para ser aplaudidos. Ese era su enfoque, su motivación. Y conseguían lo que querían. Pero es un hecho que sus oraciones jamás llegaban más allá de los techos. ¿Por qué? Porque un hipócrita que ora es alguien que actúa ante los demás y se le olvida que Dios todo lo ve y todo lo escucha, y el Señor conoce hasta los pensamientos más íntimos y escondidos, y está conociendo la motivación por la cual lo estás haciendo. Entonces un hipócrita cuando ora lo hace de manera falsa, de dientes para afuera. Es tan emocional, es tan poético, tan romántico, pero no está hablando con Dios. Está actuando que habla con Dios para recibir ¿qué? Atención de las personas. Está usando a Dios para recibir alabanza convenientemente y están robando la gloria de Dios.
Dios no escucha a estas personas hipócritas. Su actuación recibe su propia recompensa, dice el Señor, recibe el pago por su obra que está haciendo, su obra teatral, y este pago pues es la alabanza del ser humano. Solo eso, Dios no va a recompensar este teatro, ¿ok? Porque eso muestra y es evidencia de ser un falso hijo de Dios, de ser un falso discípulo, que se comporta ante la gente de una manera, pero vive de otra manera en su casa, vive de otra manera en el trabajo, no honra a Dios en donde realiza sus actividades, no honra a Dios con sus amigos, no honra a Dios con sus familiares. Dios no es glorificado en su oración, Dios no es glorificado en su vida y por eso cae en la hipocresía. No conoce a Dios, y si hay algún hipócrita que conoció a Dios, pues podemos verlo en la Biblia. Por ejemplo, Nicodemo y José de Arimatea. Estos habían orado equivocadamente toda su vida, y la única oración que Dios escuchó fue cuando ellos reconocieron quién es Dios, cuando reconocieron que es un Dios vivo, que es un Dios santo, pero que también es justo, que es benevolente, pero que también corrige, que es compasivo y amoroso, pero que muestra su compasión y este amor en la cruz, en Cristo Jesús, demostrado en su muerte en la cruz, y que solo por la fe en Cristo Jesús podían ser salvos. Y solo en esta posición de sumisión alcanzaron a ser escuchados por Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque vinieron ante el Señor con un corazón contrito y humillado, que el Señor jamás va a rechazar, nunca rechaza. Un corazón totalmente quebrantado y sumiso ante Dios no va a ser rechazado. Y esa fue su única oración correcta, y desde este punto en adelante debían aprender a seguir orando en esa misma posición, a los pies de Cristo, humillados y reconociendo a quién se dirigen cuando le hablan y por qué le hablan. Y puede suceder que alguien hoy día esté mal en esa área de la oración a Dios, que tal vez haya venido a los pies de Cristo, pero no siguió la oración correcta después de su conversión a Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una mala dirección, o a lo mejor no están discerniendo correctamente. Y esas personas pues deben recordar y deben reconocer en qué posición el Señor les recibió. Con un corazón contrito y humillado les recibió el Señor. Deben recordar de quién se trata la vida y el propósito por el cual están siendo salvados y sustentados. Nunca debe olvidar una persona como estas la total dependencia. No solo dependemos de Dios para unas cosas, no, una total dependencia en espiritualidad, en provisión física, en provisión material. O sea, Dios cubre todas esas necesidades con el poder de su palabra. Deben recordar que Dios no suple las necesidades porque lo merezcamos. El Señor lo hace porque es fiel y es un Padre amoroso. El Señor menciona que es importante, acá está diciendo que es importante, que cuando vayamos a hacer esta oración, que entremos a un aposento y que nos encerremos. Y la idea es un lugar privado donde no podamos impresionar a nadie más que a Dios, donde podamos abrir nuestro corazón y derramarlo sin estorbo o sin pena o sin algo que nos distraiga. La palabra, de hecho, específica del griego antiguo aposento era usada para un almacén donde se guardaban los tesoros. Así que esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en este lugar secreto donde vamos a hablar, donde vamos a orar al Dios omnipotente. Eso sucede cuando la oración es correcta, cuando en la oración se está derramando el corazón, cuando en la oración se está quebrantando, y con esto estamos adorando a Dios. No necesariamente tiene que ser un closet, no necesariamente tiene que ser un lugar desierto. Recuerda que se puede buscar a Dios en oración donde te encuentres, pero recuerda que, de hecho puede ser un cuarto, un patio, donde sea, pero recuerda que no debe de haber interrupciones, no debe de haber esa querer gloriarse, querer vanagloriarse con los demás, que los otros escuchen. No, tienes que realmente en secreto hablar de tu Padre y sin necesidad que otros, puede ser que te estén escuchando, pero tu intención no es que te escuchen. Entonces esto es lo correcto.
Cuando es congregacionalmente pasan estas situaciones. Es importante que cuando estemos congregándonos y estemos orando, porque la palabra nos dice que la iglesia se juntaba, siempre estaban unánimes orando. Entonces es importante también la oración congregacional. Entonces esta oración congregacional, ahí es donde uno debe de crucificar su carne. ¿Por qué? Porque mucha gente, la mayoría de los hombres y de las mujeres, les gusta impactar, les gusta recibir alabanza, les gusta ser vistos, les gusta impresionar con palabras pues huecas, porque digo huecas porque realmente no tienen contenido hacia Dios, ¿me entienden? Son huecas, aunque se escuchan bonitas, se escuchan hermosas, son vacías. ¿Por qué? Porque no van dirigidas a Él, sino para impactar a los demás, y esto no agrada a Dios, solo agrada a los demás. Y dice el Señor que ese tipo de situaciones pues hace que tengas tu propia recompensa. O sea, Dios no te va a recompensar. La recompensa es esa. Oh, te escuchó el hermano, te escuchó la hermana. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ora, esa es tu recompensa. Entonces el Señor Jesús no prohíbe una oración pública, pero nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas a Dios y no a los demás. La oración es un asunto que concierne únicamente tú y Dios. No necesitas vanas repeticiones porque a Él no lo podemos engañar. Tienes que apartarte del mundo en mente, en el corazón, para poder orar y recordar que estás ante ¿quién? Ante el Dios omnipotente, ante el Dios omnisciente, ante ese Dios santo, santo, santo. Y siempre ha surgido la siguiente pregunta: ¿por qué, si es omnipotente, por qué le hablamos si Él todo lo sabe? Si es omnisciente, ¿por qué le hablamos si Él todo lo sabe? Pues porque como hijo de Dios, porque ya has sido adoptado por Cristo, tienes que abrir tu corazón, como un hijo lo hace con su Padre terrenal. Tienes que recordar que dependes de Él. Tienes que recordar que se trata de Él y no de ti. Entonces es necesario que realmente hablemos al Señor, busquemos su rostro de Dios. Cuando el Señor acá menciona que no debemos repetir, pues esto significa que no debemos estar hablando como un loro, que repitiendo lo mismo, pues con eso vamos a llamarle la atención a Dios, vamos a impresionar a Dios y vamos a impresionar a los que están presentes, repitiendo las mismas cosas. Esto es algo que no debe suceder, porque esto es de corazón, no para impactar. El Señor conoce las intenciones, conoce las necesidades, así que tienes que tener cuidado de no caer en querer impactar o en pedir cosas que no están bien, por ejemplo, que te llevan a la codicia. Aunque Él ya sabe todo lo que necesitamos, quiere que no codiciemos y quiere que acudamos a Él para pedirles. Entonces, podemos orar de manera extensa y no es mal, porque no está mal, porque el Señor dijo a Pedro: ¿no has orado tan siquiera una hora? Entonces no está mal orar por tiempo, o sea, por bastante tiempo, extenderse. Mientras más tiempo pases con el Señor, pues más confortable te vas a sentir. Entonces debemos que entender que esto no es algo malo ante Dios, pero puede ser que en ese tiempo que estamos extendiendo estemos orando para un bien equivocado, como pasó con los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 26, donde los profetas de Baal estaban clamando, pero no estaban clamando a Dios, estaban confundidos, estaban clamando a su propio Dios y le decían: oh Baal, respóndenos. Y esos profetas que estaban orándole a su Dios lo estaban haciendo desde la mañana y llegaron hasta el mediodía y no fueron escuchados por su Dios. Pero bueno, el enfoque no es ese, sino que fíjense, puedes estar orando extensamente, pero puede ser que estés equivocando lo que estás pidiendo. Entonces es algo muy importante. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 34, si recordamos, lo estamos viendo en los domingos, en las prédicas de los domingos, si recordamos a esa ciudad, Éfeso, donde estaban las multitudes, allá Pablo estaba predicando y todo, y las multitudes se molestaron, se fueron en contra de Pablo y estuvieron allá desgarrándose las gargantas, gritando todos unánimes a una sola voz,
gritaban: grandes Diana de los Efesios. Y dice ya que estuvieron gritando esto por 2 horas. El Dios que creó el universo tan vasto, ese Dios que creó este universo que es visible, pero también creó el invisible, no puede ser impresionado por la longitud o la elocuencia de sus oraciones. Muchos se equivocan: tienes que hablarle, ser elocuente con Dios. Hay personas que no saben hablar elocuentemente y Dios los escucha, pero tienen la motivación y conocen a Dios y saben correctamente cómo dirigirse a Él. Entonces, no va a impresionar a este Dios tan grande el que extiendas, el que hables elocuentemente, si no estás abriendo tu corazón a Él. Si solo estás hablando huecamente, sin contenido de verdad de tu corazón. La oración correcta debe ser abrir tu corazón ante Dios y ante ese Dios que ya conoces, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a abrir tu corazón a Él? A ese Dios que ya conoces y no venir ante Él con esa elocuencia, como un orador que habla bien para impactarle. No, a Dios no le agrada esto. A Dios le agrada la oración con ese deseo, con ese fervor de buscarlo, porque tienes la necesidad urgente de buscarlo para abrirle tu corazón solo a Él, porque sabes que es tu Padre Celestial. Sabes que tienes la convicción de que es tu Padre Celestial, que tienes la convicción de que lo amas porque sabes que Él te amó primero, sabes que te rescató y anhelas con fervor buscarle y rogarle y estar en su presencia. Entonces el Señor constituye un modelo aquí bien maravilloso, bien hermoso de oración para todos los que se arrepienten, para todos los que se convierten a Cristo. No hay excepción de personas, no importa el color, no importa la raza, no importa la etnia, es para todos. Está abierta la oportunidad. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz lo hizo posible. Así que es para todos los que quieran venir a Él, no importa en las condiciones que te encuentres, porque hay personas que dicen: bueno, yo soy tan malo, he pecado tanto, he hecho cosas tan fuertes que Dios no me va a perdonar. No, Dios perdona y Dios no te está esperando que cambies para que te acerques. Dios quiere que te arrepientas y vuelvas a Él, y por Él, porque Él es grande en misericordia y porque Él es el que perdona, te va a hacer conocer el camino que debes llevar. Pero lo principal es que vengas en arrepentimiento a Él y tu vida Él solito la va a dirigir después. Así que no está esperando a que tú cambies o a que tú seas una persona de bien para que... No. Tú vente en la condición que te encuentras. Su amor está en Cristo Jesús. Dios no está... Dios verdaderamente está airado con el pecador, pero su amor está en la cruz y no está esperando a que vengas primero cambiando para bien, para que te acerques. No, así como estás, vente a Él. Si vienes a Él, Él te dice que ores de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso no está diciendo que repitas todo esto muchas veces, no, te está diciendo cómo es la manera correcta de orar. O sea, debes venir ante Dios, pero con la convicción de que si ya te convertiste a Él, ya te arrepentiste, pues con la convicción de que es tu Padre, que no habita en templos, ni habita en otros lugares, Él habita en el cielo. Él habita en el cielo, está apartado. Es santo, 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 y si Él estuviera acá presente con su santidad, nos consume, es fuego consumidor. Entonces debemos de saber y tener la convicción de que ya es nuestro Padre y que está en su trono en los cielos, y debemos reconocer de manera correcta a quién nos estamos dirigiendo, a quién oramos, y que se denote esa relación privilegiada que ya tenemos con Él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo posible. Que sea notable con esa convicción que ya somos hijos de Él, que estamos hablando con nuestro Padre Celestial. ¿No es algo maravilloso? Que Dios, el poderoso, soberano del universo, el que gobierna y el que juzgará todas las cosas, es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Ahora, lo que no se nos debe de olvidar es que en esta enseñanza el Señor nos las está enseñando a nosotros. Es para nosotros, para que nosotros nos dirijamos al Padre de manera correcta. Lo dice en su palabra. Okay, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza el Señor a enseñarles, pero es para nosotros, es para que nosotros aprendamos. No era una oración que el Señor estaba haciendo, porque Él es mismo Dios, pero sí es para nosotros. El Señor nos enseña a cómo debemos dirigirnos a Dios. Dios no es, importante saber, Dios no es como tu hermano, como con quien puedes jugar y tratarlo como igual. No confundamos cuando se menciona que Dios es como un hermano, como un amigo. Siempre tiene que haber un respeto reverente. Cuando hablamos de que Dios es nuestro hermano o amigo, sí se refiere a una confianza, se refiere a que podemos venir a Él como cuando buscamos a nuestro hermano, cuando buscamos a nuestro amigo para confiarle algo, para pedirle consejo. A eso se refiere, a que siempre Dios va a estar siempre con nosotros en las buenas y en las malas, como lo hace un hermano o un amigo, apoyándonos, compadeciéndose de nosotros, consolándonos y contando con Él en toda circunstancia. Pero no en ese sentido de que le puedo hablar o tratar como a igual, no. Recuerda que Dios es digno de todo el respeto reverente. ¿Okay? Dios no está, otro punto, Dios no está en una lámpara para que frotes y pidas deseos. El Señor no es nuestro prisionero en nuestro corazón y por ello nos tiene que hacer caso a lo que le pidamos y concedérnoslos. Ese es otro punto muy importante. El Señor tampoco es un padre que cumple caprichos a sus hijos, y menos pues a los que están rechazando el evangelio, que creen que Dios les escucha. Y digo, no es un mal lo que les quiero decir, pero tienen que entender que no son escuchados por Dios. El Señor escucha a los que se humillan, el Señor escucha a los que vienen quebrantados a Él, el Señor escucha a los que se están convirtiendo a Él. El Señor está en su gloria y su santidad. Y así, o sea, obviamente debemos tener esto en nuestra mente, debemos recordar que Él está allá. Debemos saber que aunque está allá, debemos estar en esa total sumisión y reverencia. Eso es algo que tenemos que tener presente siempre, porque has visto por internet, a lo mejor, un planeta, o vamos a poner este planeta. Hemos visto todos este planeta por medio de internet. Hemos visto que tiene un sol este planeta, que tiene una luna. Hemos visto parte del universo que se ve tan vasto que parece que no tiene fin. Y ¿sabes qué pasa con esto? Que a veces no creemos que Dios lo haya creado. Pero déjame decirte que Dios lo creó. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente Dios. Y Dios es más grande y poderoso que todos los soles que hayan en el universo. Él lo sostiene con el poder de su palabra. Habla y se crea. Habla y se sustenta. Habla y da límites. Habló y te creó. Sopló y te dio aliento de vida. Entonces entendamos bien a quién vamos a hablar, a quién nos vamos a dirigir. Esta oración trae comunión entre Él y tú, pero no le estás hablando al aire. O sea, a veces hablamos y no tenemos ese sentir, esa mentalidad, ese enfoque de que le estamos hablando a Dios y parece que le estamos hablando al aire. Y definitivamente no le estamos hablando al aire. No estamos hablando tampoco como si fuéramos un extraño. No estamos hablando tampoco a un extraño, no estamos hablando a Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible. El Señor Jesús dijo que nos dirijamos a Él como Padre nuestro. Entonces, para que podamos entender, y tengo que volver a repetir, tienes que venir a los pies de Cristo, tienes que convertirte a Cristo, porque solo Cristo nos hace hijos. A través de su muerte y su resurrección, y a través del arrepentimiento y el creer en Cristo Jesús, somos hijos. Así que cuando vengamos en oración, como ya somos hijos, podemos dirigirnos al Padre nuestro, con la convicción de que es nuestro. Así que debemos entender que podemos venir a su presencia, pero con temor reverente, o sea, con respeto divino supremo, y no olvidar que ya somos hijos, nos ha adoptado. ¿Por qué? Porque fue derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pero tenemos que venir a Él con una total confianza como la tiene un hijo con su padre.
¿Han visto cómo un hijo, cuando llega a su padre, sale corriendo y se avienta a los brazos del padre porque sabe que lo va a recibir? Y de esa manera nosotros tenemos que venir ante Dios, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que es nuestro Padre. No hoy es nuestro Padre, mañana no, es nuestro Padre ya por la eternidad, porque Cristo lo hizo posible. Y dice el Señor allá que debemos santificar su nombre. Dice, santificado tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esa es la manera correcta de orar. Tener una pasión por la gloria de Dios, por el reino de Dios establecido en esta tierra y porque se viva en esta tierra esa voluntad de Dios que está revelada para el hombre en la Biblia. Pero Dios es un Dios de orden. Así que está mostrando acá un orden en este modelo. Primero dice su nombre, santificado sea su nombre. Después habla de su reino y luego habla de su voluntad. Entonces hay un orden prioritario. Santificar su nombre significa apartarlo, darle reverencia solo a Él, solo la gloria a Él, solo la alabanza a Él, solo honrar a Él y no a nosotros, no a las personas, no a las cosas. Solo debemos exaltarlo y honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lamentablemente, aunque diga que no, en su corazón perverso, quiere proteger su propio nombre, quiere proteger su propia reputación, quiere proteger la reputación de sus ídolos. Pero debemos resistir a esta tendencia de proteger y promovernos, o promover a nuestros ídolos, o promover a nuestros hijos, o promover otras cosas. No. Ahora el Señor es a quien debemos, ¿qué? Santificar, honrar, glorificar. El Señor quiere que oremos con ese deseo de que la voluntad de Dios también sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y primero santificar, ahora también nos dice que debemos tener ese anhelo que la voluntad de Dios sea hecha acá en la tierra como es hecha en el cielo. En el cielo es hecha totalmente la voluntad de Dios. No hay desobediencia, no hay obstáculos para la voluntad de Dios, pero en la tierra sí hay desobediencia y hay muchos obstáculos para que su voluntad sea hecha. Así que como verdaderos hijos, como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, pues debemos tener ese anhelo, querer ver hecha a toda costa y participar para ello de que la voluntad de Dios en la tierra se haga como es hecha en el cielo. Entonces el Señor Jesús nos está enseñando en esta oración que debemos santificarlo. Hay un orden que debemos estar preocupados o anhelando su voluntad, y también debemos estar haciendo la voluntad de Dios en la tierra y no la del hombre. Él mismo lo enseñó en Getsemaní. Por ejemplo, cuando estaba en Getsemaní, cuando se le reveló que él iba a ser apartado, que iba a recibir el pecado, que iba a ser apartado, que iba a recibir la ira de Dios, el Señor empezó a sentir aflicción fuertemente, impactantemente, al grado de que pidió que se pase de él esa copa, pero luego dijo el Señor claramente, decide hacer la voluntad de Dios en la tierra y no la del hombre. Porque el Señor Jesús no vemos que haya disputado el decreto del Padre, sino que Él inclinó su cabeza y lloró y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, el hombre normalmente quiere hacer su voluntad, no cree en Dios y cree en parte de la voluntad de Dios. Por ejemplo, de que Dios, si mueres, Él es el camino al cielo, Él es la puerta, y lo cree, pero no cree en que Él puede dirigir su vida en esta tierra. ¿Y qué pasa? Que empieza a querer, a creer él mismo que Él es más inteligente que Dios y que es mejor que Él decida su voluntad a que la decida Dios por Él. Entonces es muy triste que a veces caemos en que se haga nuestra voluntad en vez de que se haga la voluntad de Dios. Entonces a veces sí decimos que se haga la voluntad de Dios, pero también lo decimos con un enfoque así como de, como que no me agrada, como que de diferentes maneras y humores, ¿no? Tal vez con pesimismo, tal vez con resentimiento, pero el Señor nos enseñó la manera y el humor correcto con el que se debe de decir que se haga su voluntad. Por ejemplo, podríamos pensar o decir, Dios, tú harás tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Aquí está errónea. O podemos decir, podrás decir, Señor, tu voluntad gana,
pero no me agrada. Entonces caemos en un humor y una manera de hacerlo incorrecta. Lo correcto sería con un corazón humillado, con un corazón sumiso, con un corazón de amor, con dependencia y confianza en la soberanía de Dios. Porque de esa manera diríamos, hágase tu voluntad, porque sé que es lo mejor para todo, para todo. Uno puede preguntarse por qué Dios quiere que oremos que se haga su voluntad, como si Él no pudiera lograrlo por sí mismo. Y no está mal pensarlo, porque pues Dios es más que capaz, de hacer su voluntad sin la necesidad de nuestras oraciones o sin la necesidad de nuestra cooperación, sin nuestra ayuda. Es más, ni siquiera nos necesita. Sin embargo, es un privilegio que se nos da, que participemos en las oraciones, que nuestras oraciones participen, que nuestros corazones y acciones participen para ver su voluntad cumplida en la tierra como en el cielo. Y eso debe hacernos afortunados, y eso debe traernos gozo. Pero lamentablemente no sucede. ¿Por qué? Porque no vemos con la perspectiva de Dios, no vemos con esa perspectiva divina. El hombre convertido a Cristo tiene que aprender que se le ha dado la gracia de ser salvo y la fortuna de vivir en la gloria y la santidad de Dios en el cielo. Entonces, cuando comprendes esto, empiezas a ver la perspectiva divina. Aquí el Señor Jesús dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también dice que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hay un orden que es enfocado, ya hablamos de santificar a Dios, luego en su reino y su justicia, y después en pedir los intereses que son nuestros, pero primero enfocado en lo que es Dios, santificar a Dios, su reino, su justicia y sus intereses de Él. Después vienen los nuestros. Esos nuestros, pues, son importantes que estén alineados con lo que el Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo debe estar alineando nuestros corazones con el corazón del Señor a través de su palabra. Por eso es muy importante que la palabra sea conocida, sea leída, sea realmente constantemente meditada, la palabra, ¿no? Porque de esa manera el Espíritu Santo obra a través de esa palabra y alinea nuestros corazones con el del Señor. Entonces, ya que pasamos esas áreas que son las primordiales, las más importantes de Dios, ahora siguen las nuestras, que son personales. Es un área que tiene que ver con nuestra absoluta dependencia de Dios. Habla de todas las necesidades espirituales, de las físicas, de nuestro cuerpo, y también habla de las materiales que el Señor suple cada día. Así que esta área nos recuerda al pueblo de Israel. Después de 430 años de haber sido oprimidos, pues fueron liberados por Dios. Y Dios los llevó al desierto, ¿para qué? Para que le sirvan y le adoren. El Señor los enseñaría a depender de Él. ¿Por qué? Porque diariamente mandaba el Señor agua y pan. Recuerden que diariamente recogían el maná del cielo para ese solo día, sin guardar provisión para el día siguiente, porque cuando lo guardaban se podría. El Señor les dijo, coman y no guarden, porque lo demás no va a servir. Y se podría. O sea, estaba podrido. De esa manera lo estaba haciendo Dios. ¿Por qué? Porque quería que aprendieran a depender diariamente de Él. Por eso el Señor nos lleva a esta oración, la cual consideramos asegura darnos ese pan, pero cada día. Como dice la cita, ¿no? Danos ese pan cada día. Entonces, de esta manera podemos aprender, ¿no? Aprender a depender de Dios. Ese es el enfoque, esa es la finalidad de que el Señor quiera que aprendamos a depender, ¿no? Nos muestra, de alguna manera, ser dependientes de Dios en todas las necesidades espirituales, físicas, materiales. Por ejemplo, necesitamos mucho del perdonar.
Y nosotros solos no podemos. Entonces necesitamos el perdonar, necesitamos tener sumisión, necesitamos obedecer, necesitamos fortaleza para pasar tentaciones y muchas cosas que solo Él nos da. Y esto es buscando en oración a Dios todo esto. Necesitamos a veces dirección para tomar decisiones, necesitamos discernimiento y etcétera, etcétera. Entonces necesitamos de la oración. ¿Para qué? Para que podamos tomar esas decisiones, tener esos discernimientos. Y las físicas como la salud, hay que orar por la salud, orar por la sanidad y otras cosas más. Las materiales, pues obviamente necesitamos muchas cosas para vivir en este mundo, necesitamos para pagar la renta o para comprar tal vez cosas que nos hacen falta, o sea, todo lo que conlleva para vivir en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que a Dios le importan mucho nuestras cosas diarias y deberíamos orar siempre por ellas. Pero no olvidemos que la oración es para nuestras necesidades y no para nuestras codicias, y que son para un día a la vez, porque no sabemos si mañana vamos a vivir, ¿ok? Entonces Dios hizo al hombre para que pueda vivir por su gloria y le dio una ley para que pueda caminar, y si hacemos algo que no honre a Dios, se hace un contrato de deuda en contra de la justicia divina. O sea, la deuda acá es el pecado es representado aquí como una forma de deuda. Y nuestros pecados son muchos, así que son llamados deudas. ¿Ok? Entonces, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que recordemos que esta oración es enseñada a los que ya han sido perdonados, o sea que ya se arrepintieron, ya se convirtieron a Cristo, así que no se refiere a que perdonemos para que Dios nos perdone, pero sí se refiere a que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonar y limpiar de toda maldad, y eso es día a día. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es fiel? El Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él lo puede hacer. Nadie fue a morir y a derramar su sangre por los pecados del mundo. Él fue el Cordero del mundo. Así que Él es el único que puede perdonar y que puede limpiar de pecados. Por eso es importante conocerlo, conocer bien la palabra de Dios y dirigirnos al único que puede hacerlo. No hay intercesores. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único que quita el pecado del mundo. Y dice acá que es fiel. ¿Es fiel para qué? Para quitarlo. Sí, obviamente ya veniste a Cristo y diariamente necesitamos del perdón. ¿Por qué? Porque diariamente caemos en pecado. Aún justificados, aún caemos en el pecado. Entonces necesitamos todos los días confesar honestamente y Él nos va a limpiar, nos va a librar del mal, como dice en su palabra, ¿no? Ahora, es evidente que una persona conversa no tiene que ser condicionado a que Dios... a que Dios te perdone si tú perdonas a los demás. ¿Ok? Es por la nueva naturaleza que Cristo ya le dio al cristiano, que el cristiano puede perdonar todo lo que le hagan. Y no tiene que haber una condición, y no tiene que haber una obligación. El Espíritu Santo solo le redarguye a través de la palabra, y la conciencia le acusa hasta que perdone. Y no está en tela de juicio que no perdone. Es una orden, es imperativo, es una orden de Dios que tienes que perdonar. Y cuando menciona tentación, literalmente significa una prueba. Dios nos ha prometido mantenernos fuera de cualquier prueba que sea más grande de lo que podemos soportar. Si vamos a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, allá dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, es importante saber que el Señor sabe hasta dónde podemos aguantar, y si hay una prueba, el Señor sabe nos va a dar la puerta para que salgamos en el momento oportuno. Dios también es importante entender que no nos tienta, porque no puede haber maldad en su naturaleza. El hombre hace el mal, y esto lo puedes comprobar en Santiago 1:13. Ahora bien, Dios sí puede permitir que sus hijos pasen por periodos, pero es permitir, no Él lo está haciendo, Él está permitiendo que sus hijos pasen por periodos de pruebas, pero debemos actuar como tales, como sus hijos, como sus discípulos, estando conscientes de que tenemos debilidades.
Y aquí nos dice que oremos para no ser expuestos a este tipo de debilidades, a estas situaciones donde sabemos que somos vulnerables. Pero hay que tener cuidado de no caer en la mentira. ¿Por qué digo esto? Porque muy frecuentemente oramos, Señor, por favor, no permitas o no nos metas en tentación, como dice acá. Y después de orar, ahí vamos como necios hacia ese lugar donde está la tentación. Y obviamente pues estamos cayendo en mentir ante Dios. Porque ya pedimos que seamos librados, pero ahí estamos yendo para allá. Entonces esta frase de no nos metas en tentación, pues se vuelve una blasfemia vergonzosa cuando viene de labios nada más, o sea, ya sea del hombre o de la mujer. ¿Por qué? Porque vemos que aún recurrimos a esos lugares donde pues es evidente que vamos a caer, que vamos a contaminarnos. Entonces tenemos que tener cuidado y orar genuinamente. Cuando oremos, no nos metas en tentación, evitar esos lugares, evitar esas situaciones donde podemos caer. Debemos ser prudentes y no caer en tentar al Señor, jactándonos de que no caeremos. Y vamos, porque mucha gente dice, no, yo voy y no caigo. No te jactes, porque por eso el Señor puso, el que cree estar firme, mire que no caiga. No lo puso de gratis en la Biblia. ¿Ok? Otra cosa que es importante mencionar, y que frecuentemente hacemos erróneamente, lo hacemos mal, es que a veces nosotros, con nuestra forma de ser o nuestras actitudes, o intencionalmente guiamos a otros a la tentación, y nunca debemos participar de esto, o sea, nunca debemos de ser así. El Señor aquí dice que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, termina con la frase del por qué hay que orar así, del por qué tenemos que llevar este modelo de oración, pero no repetitivo, sino lo que significa, significativo. La manera correcta de orar es algo que sale del corazón, no es algo que vas a repetir. El Señor no puso acá, Padre nuestro que estás en los cielos, para repetirlo, no lo puso acá. Lamentablemente nos han enseñado de forma errónea, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la forma que a Dios le agrada? ¿Cuál es la forma que trae alabanza a Dios? ¿Cuál es la forma que da crédito al reino del poder de Dios y de la gloria, como dice acá en el final? Pues obviamente con la manera correcta, como hemos enseñado, la manera correcta de orar. Que vengamos realmente con un corazón abierto, sin querer impactar o impresionar a otras personas, sino que realmente enfocarnos en que Dios es nuestro Padre, en que hay una comunión con Él, en que Dios está apartado, en que Dios es santo y digno de toda nuestra reverencia. Así que es muy importante comprender que la oración que no agrada al Señor es una oración o palabras que se dicen una y otra vez, que son simplemente repeticiones sin sentido. La gente piensa que si repiten la oración o repiten lo que alguien escribió como oración, y lo hacen a veces cadena, porque andan pidiendo cadenas, tienen que entender que no es agradable a Dios. De hecho, no es escuchada, y no lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, y no lo estoy haciendo para molestarte, ni para condenarte, sino que lo estoy haciendo para que hagas correctamente tus oraciones. Primero que nada, buscar ser salvado, porque necesitas ser salvado urgentemente por el Señor, para que luego tus oraciones sean escuchadas. Porque muchos piensan que si esa oración que encontraron en tal lugar la repiten muchas veces, por ejemplo, la que está acá en la Biblia, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Luego vuelves a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y etcétera, etcétera. Y luego otra vez, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo repites muchas veces. Creen que de esta manera el Señor va a escuchar y creen que van a quedar libres de sus pecados. Y obviamente no es correcto. Esas enseñanzas sobre la oración están erróneas. Cristo dice que este no es el tipo de oración que le agrada a Dios y que contesta a Dios. De hecho, este tipo de oración no va a traer recompensa. ¿Por qué? Porque no viene del corazón, solo están haciendo un simple rito repetitivo. Entonces, es importante esta enseñanza, aunque no nos agrade, pero es importante. También recordemos que Él sabe lo que necesitamos y que oramos para unirnos y apelar a un Dios que es amoroso, quien quiere que llevemos cada necesidad nuestra y cada preocupación nuestra ante su trono. La oración no está diseñada para
informar a Dios, sino para dar al hombre un vistazo de su miseria, para que el hombre humille su corazón ante Dios, para emocionar su deseo, para animar su esperanza, para levantar su alma de la tierra al cielo y para ponerle en mente que es allá donde está su Padre y donde está su herencia. Una oración marcada por una relación unida por la reverencia y la sumisión y la confianza y la dependencia es la correcta, es la que agrada a Dios. Entonces debemos agradecer al Señor Jesús y debemos agradecerle mucho, porque sabemos que nos amó y que nos ama aún conociéndonos perfectamente. De veras que, wow, cuando conoces a las personas a veces te decepcionas y mucha gente oculta muchas cosas en su corazón. Y Dios te conoce perfectamente hasta lo más íntimo de ti. Y aún nos amó y nos ama. Y aún así Él anhela que esa relación que te da cuando te conviertes a Él, cuando te arrepientes a Él, que prácticamente la da ya a cada uno de sus hijos adoptados. Y Él anhela que sea sincera, que no sea de una manera hipócrita. Él anhela que seamos sinceros y que la razón de buscarlo y que la razón por la cual oramos sea Él. Sea Él. No por nosotros, sino que sea Él. Y después pedir nuestras peticiones porque es nuestro Padre y Él es quien nos provee. ¿Okay? Así que, hermanos, espero que esta prédica te sirva mucho porque oramos de una manera incorrecta. Oramos pensando que estamos haciendo las cosas bien ante Dios y tristemente pues estamos prácticamente gastando nuestra saliva y son oraciones que no pasan del techo y obviamente no están siendo respondidas. Y si a veces crees que fueron respondidas por Él, déjame decirte que no es Él. No es Él. Entonces, todo esto es para que aprendamos a conocer a Dios y aprendamos a cómo hablarle al Señor. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Ese es mi anhelo.
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya.